¿cómo están? Bienvenidos a la edición de entrevistas, por supuesto aquí en pantallas de Antofagasta Televisión. En la jornada del día de hoy vamos a conversar diversos temas con la diputada por el cuarto distrito. Me refiero a Marcela Hernando, exintendenta, exalcaldesa. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Gusto en tenerla con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la invitación y la idea es conversar de tanta cosa que está muy entretenida en estos días, ¿no? Bueno, partir por el censo que Sí. se desarrolló, ¿cierto?, hace pocas horas, hace un par de días, y dentro de eso, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer hoy día? La verdad es que han salido algunos comentarios comparativos quizás con el gobierno anterior, pero yo creo que ese no es el fondo de lo que fue esta actividad cívica, sino es que saber bien cómo se llevó adelante, si es que se pudo concretar. Hubo un tremendo porcentaje también que fue censado, pero hubo ciertos sectores que no se logró. Mira, mi experiencia de haber estado allí, fuera de todos los ripios que puede haber, en términos de cómo se conectaron tarde vía internet, etcétera, pero para mí fue una grata sorpresa encontrarme que los materiales que estaban dentro de la carpeta traían las direcciones, traían su plano y sabía perfectamente qué era lo que me iba a encontrar en el terreno. Ya. Estaban las direcciones, estaban las casas, incluso señaladas aquellas que en el precenso entonces, si todo el mundo recibió material igual que yo creo que hay muy buenos insumos. Ahora, es cierto que hay mucho reclamo de que hay zonas que quedaron sin encuestar. Yo diría que eso es importante, que hoy día sabemos cuáles son esos bolsones que el INE se hace responsable de que eso va a ser encuestado en algún momento. ¿Cuántas casas le tocaron, diputada? Eran más, pero finalmente terminé entrevistando 21. Habían algunas que estaban en venta, otras que estaban desocupadas y otra que era un local comercial. Claro, porque se hablaba en algún minuto que cada censita iba a tener 15 casas aproximadamente. Mira, por lo menos lo que nos tocó a nosotros, los que menos tenían era 20. Yo partí con 28 fichas y finalmente terminé con 21 entrevistas. Perfecto. Bueno, dentro de lo que hemos podido ver en los últimos días también ha estado este conflicto que se arrastra del 2015 sobre la emanación de gases. ¿La deja conforme las medidas que se han tomado el día de hoy? Y quizás la pregunta es ¿por qué tan tarde se llega a tomar estos resguardos cuando toda la población, la comunidad educativa del Liceo Industrial, hoy día se está construyendo ahí, ya está prácticamente terminado el hospital regional de la macrozona norte? ¿La dejan conforme las medidas que se van a tomar? Yo creo que hay que separar las cosas porque las medidas que se están tomando me parece que son una solución, entre comillas, de contingencia y solo para el Liceo Industrial, y eso no soluciona el problema. Desde mi punto de vista, la raíz del problema es que esa planta de tratamiento de agua servida le quedó chica a la ciudad. Pero cuando se habla de encapsular quizás ese tipo de fosas, cuando se habla de los ductos que se quieren Son solo implementar. medidas paliativas, pero no van a la raíz del problema. O sea, que hay un tema de capacidad. O sea, de hecho, como es tanto el volumen y no alcanzan a procesarlo, los lodos, que son el resto de lo que queda, de lo que cuelan del agua servida, debería estar 3 meses secándose y está 3 días. O sea, eso no se alcanza a secar y por lo tanto la emanación de gases es muy alta. Y hay volúmenes que en este minuto obviamente que le quedaron, las posibilidades de tratarlo le quedaron chicas a la ciudad. Entonces yo estuve conversando con la ministra de Salud y con los dos subsecretarios, porque me parece que aquí están los dos involucrados. Recuerden ustedes que el Hospital Regional Nuevo está a 2 cuadras de ahí. Así es. Y se va a inaugurar luego. Y no solamente porque ellos van a evacuar muchos litros de agua, por lo tanto eso va a producir una sobrecarga en el sector, sino porque además está muy próximo, así es que las tareas de encapsulación deberían ser muy rápidas, pero eso no soluciona el que la planta necesita crecer. Ahora, uno de los temas es por qué se actuó tan tarde y en este mismo sentido, ¿cuáles fueron las respuestas que llegaron desde el Ministerio y la conversación que tuvo usted? De acuerdo a lo que yo entiendo, el Ministerio de Salud se demoró 1 año en que la empresa se admitiera que eran ellos los responsables. Ahora, desde mi punto de vista, yo quiero creer que es cierto que la Seremi hoy día no tiene tantas herramientas como antes, porque hace años, cuando yo era Seremi, la verdad es que uno podía hacer acciones más agresivas. Ahora,
no sirve clausurar, porque tú no puedes clausurar la única planta de tratamiento que hay acá. Significaría botar el agua como está, cruda, al mar y retroceder más de 30 años. Claro. Entonces, no es la solución clausurar la planta, pero yo creo que las exigencias o las posibilidades que tenía la Seremía de Salud antes de exigir medidas, hoy día parecen no ser tan fuertes. Temas de contaminación que también lo hemos visto en otras zonas del país y de la región, que tiene que ver con Tocopilla. Hace un par de días el alcalde de Moyano visitó, ¿cierto?, el Congreso, estuvo en la Cámara de Diputados, sí, estuvo como una comisión especial, incluso con algunos pescadores, entiendo, donde hoy también se ve muy contaminado el borde costero de Tocopilla a raíz de las lluvias del 2015. ¿Cuál es el apoyo que se le puede dar desde el nivel central también a este tipo de situaciones? Bueno, nosotros hicimos ese día una sesión especial, fue en la Comisión de Pesca, y gestionamos la posibilidad de que ellos fueran, porque existe una mesa de trabajo a la que yo he asistido un par de veces en Tocopilla y que tiene que ver con varios temas. Uno es la alteración que existe hoy día en el fondo marino. Por una parte por contaminación y por otra parte por el efecto mecánico de arrastre de los aluviones. Claro. Ahora, donde los aluviones arrastraron cenizas y cenizas de pet coke, hay un tema de contaminación que fue denunciado en su momento y que hasta ahora, desde mi punto de vista, el Estado no ha respondido como debería. Pero además hay un trastorno del fondo marino en aquellos lugares donde solo fue barro, donde no había contaminación, sino que tierra solamente. Y hay otro que es provocado por el hombre y que tiene que ver con la deforestación, entre comillas, que se está produciendo del fondo marino por el excesivo explotación de algas. Y al sacar los troncos de las algas, lo que están haciendo es sacarle el alimento a todo lo que es el fitoplancton y todo aquello que permite el desarrollo de la otra fauna marina. Entonces, el daño puede ser a muy largo plazo, y eso está pasando no solamente en Tocopilla, también en Taltal. También ha habido denuncias de pesca en algunas caletas de Tocopilla, de pesca con explosivos. O sea, son puntos bien graves. Ahora, sí, dentro de este sentido, volvemos a lo que hemos conversado durante años, que tiene que ver con una centralización, sí, con la poca mirada que se tiene hacia el norte, con ese castigo permanente que tenemos en el norte. ¿Qué se saca limpio de esta visita de la gente de Tocopilla a esa zona del país? Y también, ¿qué se saca limpio hoy día? Porque el alcalde denunciaba incluso extranjeros con armamento que estarían sacando algunas algas de ese lugar. Hay varias mafias. Bueno, una de las cosas que se ha conseguido a raíz del trabajo conjunto ha sido que con el cruce de información, incluso desde impuestos internos, porque hay gente que comercializa esto afuera, claro, entonces, ¿cómo es posible que lo vendan hasta con boleta? ¿Cómo es posible que si las especies están en veda, igual sean almacenadas y luego comercializadas en otras regiones? Esos camiones pasan la aduana. ¿Qué pasa ahí? Entonces, el cruce de información de todas las instituciones estatales, de alguna manera, tiene que permitir el fiscalizar eso de mejor forma. Pero aparte, la capacidad de fiscalización de los organismos es prácticamente nula. O sea, Cernapesca depende única y exclusivamente de la Marina, no tienen embarcaciones propias. Que sorprende. Y tienen 2 funcionarios para Tocopilla, y por lo tanto van cuando los marinos salen. Y son los mismos que hacen trabajo administrativo. Entonces, ¿qué cosas se consiguen? Ese día el subsecretario de Pesca que estaba escuchando a la gente de Tocopilla, al alcalde y a los gremios, además del director de Cernapesca, se comprometieron a aumentar los fiscalizadores. Ahora, también a ponerle urgencia a un proyecto que está en este rato en el Senado, en la Comisión de Pesca del Senado, la que preside Rabindranath Quintero. ¿Qué tiene que ver con la ley de cuota o no? Tiene que ver con la ley de fortalecimiento de Cernapesca, que falta solamente que el Senado lo tramite y lo devuelva al Congreso para ser aprobado. Y eso le da más recursos a Cernapesca.
dentro de ellos más recursos de fiscalización. Se puede entender porque para el común de la gente este tipo de proceso, esta demora, ¿cierto?, que va en demasía, cuesta entenderlo muchas veces. ¿Por qué este tipo de procesos, por qué este tipo de leyes, por qué este tipo de iniciativas están allí, duermen allí y no son aprobadas cuando simplemente, como dice usted, falta que sea aprobado para enviarlo a hacer formato de ley? Finalmente porque las urgencias a los proyectos se las pone el Ejecutivo, ¿ya? Entonces, nuestra presión ha sido porque el Ejecutivo le ponga urgencia a esta ley. Ahora, nosotros pensamos que igual al interior de la Comisión de Pesca del Senado podrían tramitarlo porque está allí y depende de ellos. Sin embargo, no todos al interior de la Comisión de Pesca están de acuerdo. Bueno, un tema que lleva nuevamente a la centralización. Hoy día, temas de inmigración. Una región como Antofagasta que se ha visto, ya sea de manera positiva o negativa, se ha visto golpeada por una inmigración masiva. Sí. Y la ley de inmigración que ha quedado ahí también por parte del Ejecutivo, ¿cierto?, que no ha sido propuesta, no ha sido definida, se ha prorrogado muchas veces. ¿Qué mirada tenemos respecto a esa materia? Hoy día, un tema que yo he criticado siempre, así que no me lo vas a escuchar por primera vez, yo creo, ni va a ser la última. Y es que en nuestro país la opinión de Hacienda pesa demasiado. Entonces, finalmente es si hay dinero o no hay dinero para la nueva institucionalidad, el que se lleven a cabo o se inicien nuevos trámites de proyectos de ley. Y el de inmigración tiene que ver precisamente con eso, con lo que va a significar el crear un ministerio y darle más recursos y robustecer al Ministerio del Interior en materia de inmigración. Ahora, para el nivel central no es una urgencia porque esto afecta principalmente a algunas comunas. Cuando miras el promedio país, todavía estamos con unos promedios bajos de inmigración. Hay países que tienen tasas de inmigración de 14%, nosotros estamos por ahí por el 3%. Pero eso no tiende a ser algo quizás con una mirada muy amplia y no ver la realidad, el contexto, el impacto. Es como mirar desde Santiago la zona norte y no tener conciencia quizás de lo que ocurre. Exactamente, porque no se tiene conciencia. Porque yo siento que a la autoridad le falta siempre. Ha faltado. Yo no critico que sean las actuales. Siempre uno ve que a los ministerios les falta el conocimiento en terreno y uno se encuentra a veces con algunos Seremi que pareciera que nunca se dan una vuelta por los campamentos o por los lugares donde hay problemas. Diputada, estamos en el último año de este gobierno y la verdad es que proyectos así como el que hablábamos recién ocurrió que en el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet quedaron algunos inconclusos, después fueron aprobados incluso en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer el día de hoy, quizás respecto a las reformas? Porque hay un concepto que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con sintonía social. Y quizás las grandes reformas que se hicieron hoy en día no van de la mano quizás con una readecuación de lo que es la reforma procesal penal, con una readecuación con lo que tiene que ver la situación de los migrantes, con una situación grave como es el ámbito de la salud. Hoy día están todas las otras reformas enfocadas quizás a distintas directrices que pueden ser valederas o no. Pero ¿cuál es la evaluación que se hace respecto a este segundo gobierno quizás que ya está terminando? ¿Qué es lo que pienso yo? Desde que recordamos la democracia, del 90 hasta acá, cada gobierno se caracterizó por tener una o dos reformas así como macizas y grandotas. Recuerdo probablemente, y también tiene que ver con el periodo de tiempo de gobierno, recordemos que Ricardo Lagos gobernó 6 años y él estuvo en los temas de reforma procesal penal y también agarró algo de educación y también en los temas de concesiones. Pero el resto, todos una o dos reformas. Yo creo que la presión social, como tú decías, en este periodo ha hecho que se abarquen muchos temas. Porque partía, la única gran reforma que se aspiraba a hacer era la reforma educacional, que ha consistido en varias leyes y que es un proceso que todavía está en marcha, que no ha terminado, que es muy ambiguo. Que está inconcluso porque además, por ejemplo, uno de los pilares más importantes que tiene que ver con la educación general pública es un proyecto que está recién siendo tratado en primer trámite, podría decir. Entonces, falta bastante de madurez de esa, y porque además las reformas nunca terminan,
porque van cambiando los tiempos, cambiando las economías, etcétera. Pero por otro lado se ha evidenciado una serie de necesidades del país, las AFP, el tema de las ISAPRES, que yo los relaciono mucho, o sea, aquí hay un tema de pensiones y el sistema solidario del país que ha sido necesario reformar. También fue necesario introducirse en los temas tributarios, obviamente, estaba relacionado con los demás, y con los de trabajo. Entonces, pareciera ser que tenemos muchos frentes de trabajo, pero yo creo que ha sido bueno. ¿Por qué? Porque aun cuando no se terminen, son procesos que ya están en marcha y que la idea es que no se detengan, pero y sigan avanzando. Popularmente o comúnmente se conoce el que abarca mucho, poco aprieta, dice. ¿Ah? Pero es que si no, también se corre el riesgo. Por ejemplo, a propósito de las polémicas que hubo el otro día de la votación de la Ley de Educación Superior. Por ejemplo, en relación a eso, tú corres el riesgo de que si no lo dejabas instalado o se hubiese rechazado, ya había un año que esperar y el próximo gobierno, que no sabemos cuál va a ser, pudiera tener una opinión muy diferente respecto de la gratuidad de la educación. Claro. Y retroceder todo lo que, entre comillas, hemos avanzado, porque los 2 últimos años en que se ha incorporado a través de una glosa en el presupuesto del año. Solo un articulito en el presupuesto del año correspondiente. Por lo tanto, si el próximo gobierno no quiere hacerlo, no lo hace. Y la idea es que esto se transforme en ley. Entonces, aunque digas que mucho abarca, poco aprieta, yo creo que la ciudadanía clama para que estos procesos se desencadenen. Y desde ese punto de vista, yo siento que la presidenta Bachelet, con todos los errores y los ripios que tú puedas ver en los procesos, has tenido la valentía de abordarlos. Tenemos muchos temas que ir desarrollando, así que vamos a ir avanzando. Quizás hablábamos de gobierno, de lo que es el futuro presidente. Hoy día el Partido Radical apoya a Alejandro Guiller, que sumó también al Partido Socialista hace un par de días. Que entre en el juego Beatriz Sánchez, ¿juega un poco en contra quizás a la campaña que pueda denotar Alejandro Guiller? Nos preguntan mucho eso, pero yo diría que hay un grupo de personas que identifican mucho a Beatriz Sánchez, pero a nivel, y es lo que vemos en la calle, a nivel popular, digamos, ella es mucho menos conocida. Claro. Hay una ventaja que le lleva Alejandro y una sensibilidad de terreno que yo creo que ella no va a tener el tiempo de desarrollarla. Independientemente que me parece una excelente persona, candidata, y bueno, hasta por verse cuáles son las ideas que va a desarrollar, porque todavía no ha habido, como estaban poniéndose de acuerdo las diferentes fuerzas que están en el Frente Amplio. Falta mucho camino por recorrer todavía. De hecho, todavía falta. En el otro sector, Sebastián Piñera aprueba una primaria, dice que quizás también podría o reforzar o también quizás mitigar una candidatura quizás trabajada, porque se da el mismo proceso que lo tuvo Michelle Bachelet, que están precedidos por un gobierno, sea bueno o sea malo, que eso lo tiene que evaluar la población, pero dentro de eso también faltan ese tipo de procesos. ¿Cuál es la visión que se tiene hoy día de Osandón, de Piñera? Yo creo que, o sea, independientemente que apareciera como que Piñera está como más liderando claro, la encuesta incluso. Pero es liderando las encuestas, en encuestas que tienen más del 30% de gente que declara que no va a ir a votar. En lugares además donde menos del 30% está apoyando a un determinado candidato que ya fue presidente. Que es diferente el apoyo que tenía la presidenta cuando fue a postular a la reelección. Entonces yo diría que tampoco es para sentirse así como en jauja ni tan victorioso. Yo creo que todavía hay mucho por avanzar, que veo que Osandón va a insistir hasta el final en ir a las primarias y probablemente muchos de ellos estén pensando, muchos de los candidatos que uno observa hoy día opinar o que dicen que van a ir a la primera vuelta, no están pensando en la elección del año, de este año, sino que de 4 años más.
Hay un proyecto que lo presentó la diputada Camila Vallejos, que tiene que ver con reducir las horas de 45 a 40. Y aquí hay un sinfín de aristas, dentro de ellas roces dentro de las mismas autoridades, la vocera de gobierno con el ministro de Hacienda, ¿cierto? Y el ministro del Interior, que lo pudimos ver a través de los medios. Dentro de eso también hay otras palabras que salen quizás hoy día como avanzamos en sociedad. Hoy día hay muchos chicos y por el costo de la vida, ambos padres trabajan. Entonces se busca privilegiar quizás dentro de todo lo que pueda englobar en el ámbito económico, ¿cierto? La productividad, pero se trata de buscar quizás o privilegiar lo que es el sentido familiar. Han salido algunas voces quizás que también Chile podría trabajar de lunes a jueves y descansar viernes, sábado y domingo. Con eso también se potenciaría la productividad, el movimiento económico, qué sé yo. ¿Cuál es la visión que tiene usted, diputada, respecto a este tipo de propuestas? ¿O son miradas muy someramente, quizás por quienes las presentan? Yo creo que aquí no hay una solución para temas que son como muy complejos. Yo creo que es bueno, o sea, si tú me preguntas a mí, yo he vivido en países donde se trabaja, entre comillas, menos horas, pero son países que también muestran una mejor productividad, Claro. o que la disminución de las horas o de las jornadas ha servido para darle más empleo a más personas. Porque si tú tienes una jornada que ahora tienes dos, vas a tener que tener dos personas para que te trabajen todo el día. Eso tiene sus pros y sus contras. Tienes a más gente empleada, pero el problema de Chile en la base, desde mi punto de vista, está en el salario. O sea, mientras nosotros no tengamos una mayor equidad a nivel salarial, tenemos una dispersión muy grande. En Francia a mí me tocó observar, por ejemplo, y vi de cerca los temas hospitalarios. Una persona, un auxiliar paramédico, que diríamos que está dentro de la esfera de los que tienen un sueldo bastante diferente al que tiene un jefe de servicio, un médico, ¿ya? Tú los puedes encontrar veraneando en el mismo lugar o en el mismo hotel, o tener autos muy parecidos, o encontrarse o vivir en el mismo barrio. Aquí no ocurre, porque las diferencias de sueldo a lo más serán del doble, del triple, pero aquí tenemos gente que gana 14 veces más o 20 veces más que otra persona en una misma empresa. Entonces, mientras exista esa disparidad de salario y eso no se equipare de alguna manera, la productividad es mala. Si a eso le sumas que hemos construido ciudades que no son amables y las personas se tienen que trasladar durante 2 horas, a veces para llegar a sus casas, entonces, ¿cuánto están durmiendo y cuánto no solo están dedicando a sus hijos? O qué tan tranquilos pueden estar de que sus hijos están bien acompañados, bien vigilados o se sienten queridos. O que se están haciendo bien las cosas. Bueno, temas son monumentales. Claro, tú con disminuir el horario, claro, mejoras en algo uno de los aspectos, pero quedan muchos todavía en materia laboral que mejorar. Diputada, queremos agradecerle que nos haya acompañado aquí en la entrevista de Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ti. Nosotros nos reencontramos pronto cuando estemos en nuevas conversaciones, por supuesto, aquí en nuestro espacio de entrevistas. ¿Está?